Hola Katy. Hello Katy Picard. Dios te bendiga. Majito, Dios te bendiga. Espero que estés mejor. Aleluya. Josué, mucho gusto saludarte. Hola Vicky. Bendiciones. Hermana Angélica, cuánto gusto saludarte. Aleluya. Es un honor saludarles. Madrecita linda, Dios le bendiga. Mamá Rose, me da gusto saludarle. Tía Vilma, Dios te bendiga. Oh, qué lindo saludarle, mamacita linda. Dios le bendiga. Qué bueno que está ahí. Igualmente, Majito, Dios te bendiga. Fernando Fernández, Dios te bendiga, pastor. Es un gusto saludarte. Hey, Luis Milián, te había extrañado, ya no te había visto. Pero qué bueno que estás ahí. Hermana Ruth, qué gusto saludarte. Dios te bendiga. Es un honor saludarte, Huicho. Aleluya. Hello, Sheila Kaufman. Please forgive me that I didn't answer your call, but I was just about to start my preaching tonight en español, okay? So you better stay there. I love you and God bless you. Give my love to your beautiful family. And I will try to call you after the service, okay? Aleluya. Abraham, Dios te bendiga, amigo. Dios bendiga a la familia Millén. Ok. Yesenia de Sabán, Dios te bendiga. Janetía Ramírez, Dios te bendiga. Es un gusto saludarte. Es un honor saludarles. Carmencita Posadas, Dios le bendiga. Cuánto gusto. Vilma, Dios te bendiga. Vilma Flores, es un honor saludarte. Julio Trujillo, Dios te bendiga. Hey, Julio, leí tu mensaje, ¿ok? Después te hablo. Isabel Casternoque, Dios te bendiga. Hermana, Dios te bendiga. Iris, Dios te bendiga. Te quiero mucho. Maquito, te he extrañado mucho. Marco Antonio Díaz, primo. Te he extrañado mucho. Melissa, Dios te bendiga. Es un honor saludarte. Noemí Mazú, qué gusto saludarte. José Junior, te quiero mucho, amigo. Qué bueno que ya estás ahí. Pastora Isabel Casternoque, Dios te bendiga. En uno de estos días, no sé si ya la contadora se comunicó contigo, Pastora Casternoque, Isabel, pero vamos a comenzar nuestro proyecto para la selva. Víctor Moisés Bosch, te bendigo y feliz aniversario. Hoy mi querido amigo Víctor y su esposita están cumpliendo 30 años de vida conyugal. Los bendigo con todo mi corazón y que el Señor siga glorificándose en ustedes. Gracias por ese testimonio precioso. Pastora Lourdes, Dios te bendiga. Pedrito, cuánto gusto. Glendy, te quiero mucho, Glendy. Qué bueno que estás ahí. Por favor, dámele un beso a Mía. ¿Ok? Siempre les recuerdo con mucho cariño. Prima, Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. Qué bueno que ya estás ahí. Feliz aniversario, Víctor. Ha sido un testimonio precioso. Celia Villanueva, Dios te bendiga. Rafael, bienvenido. Sergio Méndez, Dios te bendiga. Es un honor saludarte. Qué bueno que estás ahí desde San José Pinula, Guatemala. La selva del Perú está conectada ya. Iquitos y Requena. El Templo de la Gloria del Pastor Fernando Hernández está conectado ya. Gloria al Señor. Jennifer Glaspie, Dios te bendiga, Pastora. God bless you, Pastor Jennifer. So good to see you connected, and I hope you stay with us. It's going to be in Spanish, but I hope it's going to be good. Hermana Leti Pérez, también México ya está conectado. Dios les bendiga, les amo tanto. Wanda Guzmán, Connecticut, Dios les bendiga. Es un honor saludarte, Wendy.
Wanda. Dios bendiga con todo mi corazón a mi familia allá en Guatemala. Prima Carmina, qué lindo que estás ahí. Es un grato honor. Ok, ¿qué tal si entramos de una vez al estudio? Estos días, a Luisito Morales, bienvenido. Edwin Benjamín Guzmán. Edwin, no te pierdas ni uno solo de los estudios de esta semana. Yo creo que va a estar bien bueno. Yo mismo me he deleitado mucho estudiando el tema que estamos arrancando el día de ayer. Les invito a los que por alguna razón no pudieron conectarse ayer, que escuchen, procuren ver la enseñanza de ayer. Fue una introducción a lo que estamos comenzando a estudiar hoy. Bueno, desde ayer comenzamos hablando sobre el tema. El tema general es penetrando la oscuridad. Penetrando la oscuridad. Emilza Ruiz, te he extrañado mucho, no te había visto por bastante tiempo, pero me da tanto gusto saludarte. Dios te bendiga. Ok, hemos estado hablando sobre el tema penetrando la oscuridad. Algunas veces cuando nosotros vemos estos temas desde el punto de vista teológico, algunas veces nosotros al tema oscuridad, al tema tinieblas, solamente lo enfocamos desde el punto de vista negativo. ¿Me entiende? Siempre hablamos de que las tinieblas son problemas, son conflictos en situaciones, pero yo quiero que usted sepa, por favor, óigame, la oscuridad o las tinieblas también tienen su función en nuestra vida. La oscuridad también tiene su razón de existir en la vida. ¿Me entiende? Si usted se recuerda, yo estaba leyendo, y de hecho quiero contarles que compartí esto con un querido amigo mío, el pastor Joey Rogers de la Asamblea de Dios Pace en Pace Assembly, y estábamos hablando de esto y yo le decía yo a él que cuando yo voy a la Escritura y veo en el libro de Génesis, en el capítulo 1, oiga lo que dice, por favor, dice, en esta versión que yo tengo, dice, Dios, oiga pues, Dios, en el principio creó los cielos y la tierra, ¿ok? Punto y aparte. En ese punto y aparte sucedieron muchas cosas. Pero luego, por alguna razón se causa un desorden. Algún día vamos a meternos en un estudio de eso. ¿Qué fue lo que provocó el desorden? Pero eso no es el tema de esta semana. ¿Ok? Pero en el versículo 2 dice, la tierra era un caos total. O la versión de la Reina Valera del 60 dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero esta versión dice, la tierra era un caos total. Y oiga lo que dice, y las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios, en esta versión dice, el Espíritu de Dios iba y venía. Iba y venía. En las otras versiones dicen que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y esta versión dice, y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Ahora, note cuando Dios comienza la obra creadora y de restauración de lo que se desordenó. Note lo que dice Dios. Y dijo Dios, que exista la luz. Oiga, lo que habían era tinieblas. Dios dijo que exista la luz. En otra versión dice, y sea la luz. Y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. A la luz le llamó día y a las tinieblas le llamó noche. Vino la noche
y llegó la mañana. Ese fue el primer día. Note por favor lo que dice el Señor. El Señor dice que había tinieblas sobre el abismo. Pero entonces la palabra del Señor penetra en ese caos, en ese desorden, y crea la luz. ¿Ok? Pero cuando estamos hablando de crear la luz, note usted que el Señor nunca destruyó o desapareció las tinieblas. Lo que hizo fue que hizo una separación entre la luz y las tinieblas. ¿Me entiende? ¿Por qué razón Dios dejó la luz, las tinieblas? Aún las tinieblas tienen una función, aún la oscuridad tiene una función para nuestra vida. ¿Me entiende? Y hoy nos vamos a meter un poquito en lo profundo. Es posible que lo que yo comparta toque o afecte de alguna manera la teología de alguien, pero yo quiero que me ponga atención desde el principio hasta el final. ¿Me entiende? Porque yo veo bien interesante algunas de las cosas gloriosas que vamos a aprender. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que Dios, si Dios hubiera creído que las tinieblas, que la oscuridad eran malas, en ese momento se hubiera deshecho de ellas? Pero no se deshizo de ellas, simplemente las separó. Y la Biblia dice que a la luz le llamó día y a la oscuridad le llamó noche. ¿Ok? Note usted que luego dice, y vino la noche y llegó la mañana, o llegó el día, llegó la luz y fue el primer día. ¿Ok? El primer día se componía de noche y de luz. Entonces la noche, la oscuridad y la luz tienen una función gloriosa y maravillosa en nuestra vida. Y algunas veces el problema por el cual nosotros tenemos miedo de penetrar en la oscuridad. No estoy diciendo que usted ame las tinieblas. ¿Me está entendiendo? Quiero que por favor tenga cuidado con lo que estoy diciendo e interprete. Pero algunas veces usted y yo tenemos miedo penetrar en la oscuridad. Miedo penetrar en la tiniebla. Y la razón por la que tenemos miedo es porque no conocemos la esencia de la palabra del Señor. Es porque algunas veces nosotros le tenemos miedo a lo desconocido, a lo invisible. En el pasaje de Evangelio según San Marcos, en el capítulo 15 y versículo 33, dice la palabra del Señor: en la hora sexta, ¿ok? Las 12 del mediodía. En la hora sexta, las tinieblas, la oscuridad, cubrieron toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. ¿Qué significa eso? Que hubieron 3 horas de oscuridad en medio del día. Justo al mediodía, justo al mediodía, justo cuando eran las 12, se detiene el reloj y de repente entra la oscuridad. Oh, por 3 horas. Yo me recuerdo, no sé si era exactamente en el año 91, en el 90, 91, 92, cuando hubo un eclipse solar total. Alguna gente decía que el eclipse no se podía ver directamente porque podía dejar a la gente ciega. Decían que el eclipse causaba ciertas composiciones químicas y como quiera, y decían ellos que si usted miraba el eclipse podía perder la vista. Eso era lo que decían los expertos, ¿me entiende? Pero yo me recuerdo que yo estaba en Guatemala y trabajaba para esa corporación de hoteles donde yo estaba, y cuando fue el eclipse, yo me recuerdo que yo salí al patio, al jardín de aquel hotel, y yo vi directamente cómo el sol fue cubierto por la luna. Mire, hermano, fue un panorama precioso, fue una cosa bella. Pero una de las cosas que yo vi, yo tuve la experiencia de experimentar cómo de repente el día se transformó en noche, pero en cuestión de minutos.
Pero ¿sabe qué me llamó poderosamente la atención? Que los pájaros y la naturaleza se trastornaron, se confundieron. En la avenida Reforma, una de las avenidas principales de la ciudad de Guatemala, hay una cantidad grande de árboles en toda la avenida Reforma, donde pernoctan una grande cantidad de pájaros. Y especialmente pernotan ahí, llegan al atardecer y pasan ahí durante la noche. Óigame por favor, cuando el eclipse solar se dio, los pájaros se volvieron locos. Y usted escuchó un ruido, un bullicio como no se había escuchado antes. Los perros comenzaron a aullar, causó una confusión. En medio del día se dio una noche. Eso fue exactamente lo que sucedió en aquel día cuando Jesús estaba en el Gólgota. Durante las primeras 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía, Cristo estuvo colgado del Gólgota con el sol brillando sobre él. Óigame lo que le estoy diciendo. Hay un predicador, o existió un predicador famoso que se llamaba Charles Spurgeon, que le llamaban el príncipe de la predicación. Y me llamó poderosamente lo que él escribió al respecto. Oiga lo que él dijo. No pudo haber ningún error sobre el hecho de que realmente fue clavado en la cruz, porque fue crucificado a plena luz del día. Estamos completamente seguros de que fue Jesús de Nazaret, porque tanto amigos como enemigos fueron testigos presenciales de sus agonías. Durante 3 largas horas los judíos se sentaron y lo miraron en la cruz burlándose de sus miserias. Oh, yo me siento agradecido por esas 3 horas de luz. De lo contrario, los enemigos de nuestra fe habrían cuestionado si de hecho el cuerpo bendito de nuestro Maestro fue clavado en el madero. Eso fue parte de la predicación que Spurgeon compartió el 18 de abril de 1886 en el Tabernáculo Metropolitano allá en Inglaterra. Óigame por favor lo que le estoy compartiendo. Una grande oscuridad se apoderó de toda la tierra el día que Jesús fue clavado en aquel madero. Oh, yo no sé si usted sabía, pero el Corán niega que Jesús de Nazaret fuera colgado en una cruz. Oh, y la razón es porque ellos afirman que Jesús fue reemplazado por Barrabás, que Dios no permitiría que un profeta tan grande muriera de esa manera. Por lo tanto, Mahoma, que es el líder que los musulmanes creen, Mahoma tenía poco respeto por la verdad y desconocía por completo el significado de la cruz. Hola, cuando usted se mete a conocer la teoría y la teología islámica, la teoría islámica queda anulada y sin efecto. Óigame, la teoría islámica queda anulada y sin efecto porque esas 3 horas de luz que dieron la oportunidad a inspeccionar y a testificar. De hecho, fue el Señor Jesús quien fue crucificado. Pero luego de repente, al mediodía, cuando dan las 12 en punto, oiga, de repente se apaga la luz. Se apagó la luz. La fecha anual de la Pascua siempre fue establecida por un calendario lunar. Fue en el momento de la luna llena. Óyame, en el momento de la luna llena,
los eclipses solares no pueden ocurrir cuando la luna está llena, porque un eclipse no puede ser la explicación de la oscuridad que se asienta sobre toda la tierra desde el mediodía hasta las 3 en punto. Estamos hablando de 3 horas de oscuridad en medio del día. Recuerda el tema, penetrando la oscuridad. La Biblia dice en el pasaje que leímos de Marco que una gran oscuridad se apoderó de toda la tierra. Óigame, yo no sé si usted alguna vez ha escuchado hablar de algún eclipse que dure 3 horas. Yo no lo he escuchado. Yo estuve estudiando, estuve investigando, estuve leyendo cuantos documentos pude queriendo encontrar, y no hay el récord de un eclipse que dure esa cantidad de tiempo. Óigame, también debe comprender que la Pascua es la temporada de las lluvias primaverales, por lo que es casi imposible que una tormenta de polvo especialmente densa pueda ser la explicación de la oscuridad por esas 3 horas. Ninguna explicación naturalista es adecuada para estas horas de oscuridad. Mientras el milagro de la redención estaba teniendo lugar en la cruz del medio. ¿Se recuerda que un día yo le prediqué un mensaje sobre las 3 cruces? Ok, mientras estaba dando el milagro de la redención en la cruz del medio, en la cruz de la redención, en la cruz del Redentor, estaba teniendo, óigame hermano, otro milagro se estaba dando, otro milagro estaba teniendo lugar en la creación. Y era que el poder de Cristo sobre la tierra se estaba mostrando, y de hecho se había mostrado a menudo en toda la tierra durante toda su vida. Cuando dio la orden, si usted ha leído los evangelios, cuando dio la orden, los vientos hicieron lo que Él les dijo. Oh, alabado sea el nombre del Señor. Cuando Él dio la orden, las olas se calmaron. Cuando Él dio la orden, aquella higuera, aquel árbol se secó. Aquel árbol murió por la palabra de Jesús. Óigame, ¿se recuerda usted que en una ocasión Jesús dio la orden a una legión de demonios que poseyeron a una manada de cerdos que se arrojó al mar? ¿Se recuerda que en una ocasión la Biblia dice que un pez tomó una moneda en su boca y nadó hacia la red? Jesús le dijo, vaya, tira la red y encontrarán un pez, y en ese pez está la moneda que necesitamos para cubrir esta necesidad. Oh, hermano amado, las rocas se agrietaron y se produjo un tremendo terremoto cuando Cristo murió. No hay explicación para esos eventos ni para esta oscuridad que no sean actos puramente de Dios. Fue como si Dios pusiera sus manos alrededor del sol. Cuando usted se mete en la escritura y usted entiende que en Belén la noche se había convertido en día mientras la gloria de Dios brillaba alrededor de aquellos pastores. De repente, con el ángel, la Biblia dice que una multitud de huestes celestiales alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas. Y en el Gólgota, aquel día en el Gólgota, el día se convirtió en noche. La creación caminaba al paso de la redención,
A medida que nuestro Señor Jesús entraba más y más en la condenación, a medida que se hundía más profundamente en el pozo del abandono, había una correspondiente oscuridad en la creación. En Belén, los ángeles del cielo se pararon erguidos sobre los campos y senderos que conducían desde los rebaños de las ovejas hasta el establo. Belén estaba alfombrada de ángeles hasta donde alcanzaba la vista. En todas las direcciones se miraban pastores asombrados. Habían decenas de miles y miles y miles de ángeles que habían venido del cielo para saludar a su Señor y para adorarlo. Pero qué diferente fue en el Gólgota. Decenas de miles de demonios habían salido del pozo y estaban allí atormentando y torturando a su odiado maestro, instándolo a terminar la encarnación y a maldecir a Dios, tentándolo hasta la desesperación. Todos los batallones del príncipe de las tinieblas habían venido del infierno y se posaban sobre Cristo como un enjambre de abejas. Se posaría sobre un hombre y lo picarían hasta matarlo. Óigame, Jesús estaba en su punto más débil, completamente solo, soportando el embate del pozo, de pie en un día malo, pero habiendo hecho todo lo que pudo. Nosotros, por desgracia, todavía no hemos resistido hasta la sangre mientras luchamos contra el pecado. Estaba en esta oscuridad, pero nunca vaciló, nunca titubeó. Él decía continuamente, mas no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Si es posible de que yo pase esta copa, sin que la beba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, oh Dios Todopoderoso. Óigame. En la oscuridad, Él no dijo, bueno, no se puede esperar hasta ahora que esté pensando en mi madre y en mis amigos. Allí amaba a sus vecinos que sufrían como a su yo que sufría. Oh, en el monte de la transfiguración, la Biblia dice que la gloria de Dios Hijo resplandeció en Jesús como el sol que brilla en el resplandor del mediodía. La Biblia dice que su misma ropa se transfiguró. La vista era absolutamente deslumbrante. En el monte Calvario la gloria de Dios Hijo fue velada por una cruz. Los clavos y el cuerpo deformado por el dolor, de modo que se volvió cada vez más inhumano su apariencia, dice Isaías capítulo 53. Esto es lo que cubría la oscuridad. Todos estos milagros fueron la insignia de su deidad. En la creación, como les acabo de leer el pasaje, Jesús dijo, hágase la luz, exista la luz, sea la luz. Pero hasta ese momento la oscuridad cubría la superficie del abismo y el abismo mismo era negro. Entonces Dios habló y la luz llenó el universo. A través de los cielos de norte a sur, de este a oeste, y en la tierra de polo a polo, hemisferios este a oeste, hemisferios norte a sur, la luz era omnipresente. En el momento de la redención, la oscuridad cubrió toda la tierra. Comprenda por favor que no fue simplemente sobre el Gólgota.
no fue solamente sobre Jerusalén. Probablemente no fue solamente sobre la tierra de Israel, desde Dan hasta Berseba. No, cuando usted va al griego, la palabra G significa tierra. Hay un evangelio de Pedro apócrifo, escrito 500 años después, y dice que la oscuridad cubrió Judea. Pero Marcos dice que toda la tierra sufrió, es decir, que todo el globo que en ese momento estaba siendo iluminado por el sol, fue cubierto por tinieblas, por oscuridad. Lleve, por favor, su imaginación por un momento. Yo estoy acá en Manchester, Connecticut. Algunos de ustedes están en la ciudad de Lima, Perú. Otros están en la selva amazónica del Perú. Otros están en Honduras. Muchos están en Guatemala. Algunos están en Italia. Otros están en España. Y algunos nos están viendo en África y en Turquía. Pero óigame, por favor. Yo no sé si seguramente acá en Manchester, o seguramente ahí en Lima, Perú, o allá en Guatemala, la ciudad de Guatemala, o las montañas de Esquipulas, o en San Pedro Sula, Honduras. Ese día, hace unos más de 2000 años, en algún momento de la mañana, había una oscuridad que ocultaba la luz del sol. ¿Se puede imaginar lo que pasó con los primitivos? Aquellos nativos moradores de aquel tiempo, algunos pescadores, agricultores, y algunos de los cuales vivían en tiempos, en los antiguos terraplanes, habían estado profundamente preocupados, como lo que le estoy diciendo a usted, que me sucedió aquel día cuando yo experimenté el eclipse solar en el año de 1990, 91, 92, no recuerdo exactamente el año, allá en la ciudad de Guatemala. Crea confusión. Y eso que el que yo experimenté duró minutos. Imagínese este que duró horas, 3 horas. Yo me imagino a esos nativos que habrían estado profundamente preocupados. Y quizá algunos de ellos, sabiendo que eran politeístas, a lo mejor algunos de ellos comenzaron a clamarle a sus dioses. Quizá algunos de ellos sacrificaron algún animal. Algunos de ellos oraron, rezaron que el sol volviera a brillar, porque no podían entender cómo al mediodía la luz se había apagado por 3 horas. A lo mejor se volvieron a sus rituales, queriendo pedir que la luz volviera a brillar. Nunca habían vivido un día así en su vida. Y así en todo el mundo, los esquimales en el pueblo, no, los pueblos nómadas en África que se conocen como Hotentotes, los millones de campesinos y una gran civilización china, los indios y los incas del Perú, estaban todos inquietos y temerosos, como durante 3 horas sus tierras estaban cubiertas por oscuridad. ¿Sabe? Los hombres que estaban en el campo dejaron sus azadones, dejaron sus hachas. Oh, los labradores dejaron de arar los campos. Los navegantes en medio del océano no sabían cómo dirigir sus barcos. Los hombres sentados en los bancos y al recibo de la costumbre pidieron que se encendieran rápidamente las luces. Los soldados que estaban en guerra de repente tuvieron que deponer sus armas, tuvieron que deponer sus espadas. Se encendieron velas en todo Jerusalén. Los niños lloraban, los pájaros posaban en los árboles, el ganado y las ovejas guardaban silencio. Los animales nocturnos aparecieron esa tarde oscura y toda la creación estaba mal, sin saber por qué el sol se negaba a brillar. Por favor, trate de entender lo que le estoy diciendo.
un famoso escritor llamado Arthur Koestler escribió un libro que se llama Oscuridad al Mediodía. Ese fue uno de sus mejores libros. En su novela, que describe el arresto de un funcionario comunista, su largo juicio en el que se le acusa de una mala gestión de un plan ruso y su ejecución final. Fue cruel la traición de personas que realmente creían en el socialismo. Óigame lo que le voy a decir. 20 millones de tales hombres murieron en el Gulag a causa de la desolación del estalinismo. Arthur Koestler dijo: leí el libro de bolsillo de Penguin en la escuela de la década de 1950. Capturó maravillosamente la oscuridad que los hombres mismos habían creado en Rusia, pero también en todas partes y una y otra vez en la historia de la humanidad. Estos tiempos no se parecen en nada a la oscuridad del Gólgota. El hombre condenado que colgaba en el epicentro de la oscuridad, Jesús de Nazaret, era absolutamente inocente. Había caminado en la luz, en comunión con su Padre toda la vida. Todos los días, cuando se levantaba, se apropiaba de la presencia de su Padre y descansaba en su Padre todo el día. Óigame lo que le estoy diciendo. Su propia alma se había llenado de la luz de Dios. Su vida se iluminó día a día con el amor de Dios. Aquí hay un hombre sin pecado como Dios mismo, tan santo como un ángel. Un hombre que toda su vida la ha dedicado a enriquecer a los demás. Oh, habían vivido sus vidas en la oscuridad. Esa gente, como aquel hombre encadenado que vivía entre las tumbas de Gadara, un marginado, temido, poseído por una legión de demonios. Y Jesús un día vino a él con luz, con amor y con verdad, librándolo de su desesperación autodestructiva y de esa dominación satánica, esa opresión infernal en la que aquel hombre vivía. Y ese bien se lo había hecho a tantas personas. Se recuerda, él dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, los que estéis cansados, y yo os haré descansar. Y 500 habían acudido a él durante 3 años y sus cargas se habían aliviado. Sabían que sus pecados habían sido perdonados. Conocieron a Dios y se conocieron a sí mismos por primera vez en sus vidas. Oh, Él ha dado vista a los que nacieron en la oscuridad. Sin embargo, este gran médico y este gran Salvador fue el que fue clavado en la cruz y murió en la oscuridad. Sobre Él cayó la oscuridad. Y la pregunta que usted y yo debemos hacernos: ¿por qué mis ojos no pueden penetrar toda esta oscuridad? Ciertamente la oscuridad tiene algo que ver con que Cristo sea un sustituto. Puede ver eso. Yo puedo ver eso, pero no me digas que esto es todo lo que hay que saber. Hay mucho más en la muerte de nuestro Redentor, pero
está cubierta por una gran oscuridad. Solo Dios conoce el amor de Dios. Solo Cristo sabe lo que logró cuando estuvo colgado durante 6 horas en la cruz. Oh, óigame, por favor, usted y yo necesitamos quitarnos los zapatos cuando lleguemos al Gólgota. El Gólgota es el terreno más sagrado que este mundo haya visto. Dios veló en la cruz en tinieblas, y en tinieblas reside parte de su significado más profundo. Ninguno de nosotros tiene la capacidad de recibir más de lo que Dios nos ha dicho. Hay mucho que todos deberíamos saber, y nuestra falta de meditación en la muerte de Cristo nos deja en tinieblas. Sin embargo, estamos seguros de que Dios se manifestó en carne, y esa carne humana, al amparo de esas horas de oscuridad, quitó el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Cómo podemos abordar esto? Óigame, en aquel día, la oscuridad mostró la simpatía de la creación con su Señor. Oh, cantamos las palabras de un famoso escritor, de un himnólogo, que dijo: bien podría esconderse el sol en la oscuridad, y encierra sus glorias cuando murió Dios, el poderoso Hacedor. Para el hombre, el pecado de la criatura, ese hombre se llamaba Isaac Watts. Cuando nosotros nos desnudamos para ir a la cama, corremos las cortinas. Cuando nos sentamos con nuestros seres queridos que están moribundos, las enfermeras corren las cortinas alrededor de la cama del hospital y pasamos momentos tranquilos con ellos hasta el final. Pero en Jerusalén, aquel mediodía, el sol brilla intensamente y el Hijo de Dios cuelga desnudo. Era una de las vergüenzas más terribles a su santidad. Y ahí colgaba desnudo, agonizando en aquella cruz, boquiabierto y burlado por todos sus enemigos. Pero entonces, de repente, el reloj se detiene. El reloj se para exactamente a las 12 y la oscuridad cae sobre toda la tierra. Óigame, por favor, en este momento el sol se niega a cooperar con los pecadores en su deporte diabólico. No es tan divertido gritar en la oscuridad a alguien que apenas se puede ver. En ese momento toda la creación gime y sufre dolores de partos mientras su hacedor es asesinado. Pero Cristo reina en esa oscuridad desde aquel madero. Pero Él, por Él, la Biblia dice, por Él todas las cosas subsisten. La Biblia dice que en Él las cosas viven, se mueven y existen. El sol brilla a petición suya. El cometa se mueve a su lado. Oh, de lado a lado el gorrión cae porque Él lo determina. Cristo reina desde la cruz. Pero ahora viene del corazón de las tinieblas. Se nos dice que Moisés se acercó a la densa oscuridad donde estaba Dios, según Éxodo capítulo 20, verso 21. Cristo está presente hoy
en la celda de prisión más oscura y más profunda del mundo. Oh, el Señor que trabajó en Capillas de Gales, un hombre ya en el año 1904, durante el gran avivamiento, también se encontró con los mineros en la oscuridad en el fondo de aquella mina, de aquel pozo, y él dijo: estábamos sentados en una reunión de oración esta semana en Southwick, en la conferencia de Reforma, y un avivamiento, y todos nos reunimos en círculo uno por uno orando con Cristo en medio de nosotros. Y oiga lo que dijo: de repente todas las luces se apagaron. Había un mecanismo de activación, una especie de sensor en esa habitación, un dispositivo de ahorro de energía mediante el cual, cuando no detectaba ningún movimiento durante 10 minutos, juzgaba que la habitación estaba vacía y apagaba todas las luces. Y este hombre dijo: oramos en la oscuridad, pero Cristo todavía estaba en medio de nosotros en la oscuridad como en la luz. Y cuando nuestra oración terminó y nos levantamos, nos estiramos y la luz regresó. La oscuridad mostró la simpatía de la creación con su Señor. ¿Sabe qué más sucedió? La oscuridad habló de liberación de nuestro caos. Considera, por favor, cómo comenzó el mundo. Inicialmente, como leímos, la Biblia dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Dice que las tinieblas cubrían el abismo. La Biblia dice que al principio no tenía forma. Fue en un estado de caos. Necesitaba el reordenamiento sistemático de las cosas que Dios había hecho inicialmente. Y el registro del capítulo 1 de Génesis es una delineación de cómo Dios lo transformó y le dio orden hasta que pudo pronunciarlo como es algo muy bueno. Del caos de la oscuridad a la luz ordenada. Y fue la mañana y la tarde, día tras día. Es la misma imagen que tienes de la redención divina en el Gólgota. La primera impresión es de caos. Los principales sacerdotes de Israel han condenado al Mesías de Israel a morir en una cruz. Los líderes religiosos del pueblo se están burlando de Cristo, el que ha prometido que Dios le ha enviado. Las fuerzas de ocupación romana y el pueblo judío conquistado están unidos en su odio por Jesús de Nazaret. Pilato, el gobernador romano, y Herodes, el rey judío, se han hecho amigos debido a su mutuo desprecio por nuestro Señor. Se han unido para condenar a Jesús. Tanto judíos como gentiles se regocijan por su muerte. Incluso la clase baja, representada por 2 delincuentes condenados, también expresa su odio hacia él. Aquí hay una escena terrible, de terrible inhumanidad, de tortura, de muerte lenta. Y la gente se burla de los moribundos, pero especialmente se burlan de Jesús. Es una imagen de oscura confusión. Alguien puede preguntarse de qué se trata todo esto. Unas semanas más tarde, en lo que hoy conocemos como el día de Pentecostés, ¡oh, qué glorioso cambio ha tenido lugar! Miles de judíos y gentiles tienen el corazón quebrantado por lo que le hicieron a Jesús. Judíos y romanos están unidos por su amor por el Hijo de Dios. Y unos meses más tarde, un centurión romano llamado Cornelio envía a buscar a Pedro, el judío, para invitarlo a ir a su casa a comer con un mensaje.
Pedro es el que habla. Allí en ese hogar gentil, Pedro el judío y Cornelio se hacen hermanos. Ambos han sido bautizados por el Espíritu Santo en Cristo Jesús. Y pronto Pablo, escribiendo a una iglesia en lo que hoy conocemos como Turquía, y les está diciendo: no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, varón ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús, de acuerdo a lo que dice Gálatas capítulo 3, versículo 28. Todos ellos por igual podían cantar aquel famoso cántico antiguo que escribió Charles Wesley. Durante mucho tiempo mi espíritu encarcelado permaneció, atado rápido en el pecado y la noche de la naturaleza. Tu ojo difundió un rayo vivificante. Me levanté. El calabozo resplandió de luz, mis cadenas se cayeron, mi corazón estaba libre, me levanté y salí, te seguí. El único Salvador ha realizado una obra gloriosa que se ha convertido en la única forma en que esclavos y dueños de esclavos, ciudadanos romanos y bárbaros, alfabetizados y analfabetos, millonarios y mendigos, ancianos y niños, pueden ser liberados de su oscuro cautiverio al pecado. Y a todos se les enseña cómo vivir, a amarse los unos a los otros y recibir energía divina, poder divino, gracia divina, para vivir como Dios lo requiere. Entonces, desde la cruz hay unidad y una hermandad que fluyen hoy y que une a las naciones del mundo. Jesús pudo haber aparecido en un pábilo humeante en el Gólgota, pero no se apagó. Salió resplandeciente al tercer día y hoy ilumina a las naciones del mundo. La parte posterior del tapiz parece completamente caótica. Dale la vuelta y allí vemos a Jesús colgando en la cruz. Él reina sobre las naciones, reuniendo todo tipo y toda clase de hombres y mujeres, haciéndolos hermanos y hermanos en la familia de Dios. Había un hombre en Nairobi. Su hija se llamaba Aluk McNabb. Ella se fue en el verano, donde ella trabajaba en una escuela en el lado opuesto de la ciudad de Keith Underhill, en la iglesia bautista de Trinity. Y allí había estado ayudando en un orfanato. Y el sábado pasado había conocido a una niña que fue adoptada por un predicador. Había estado yendo a verla todas las semanas durante mucho tiempo, uniéndose a ella, y ella amaba a aquel predicador. Vino el sábado para llevarle a su casa en forma permanente y ella estaba muy emocionada. Finalmente entró en la habitación y ella corrió hacia él, lo rodeó con sus brazos, lo abrazó y le dijo: ¿vas a ser mi papá por siempre jamás? ¿Vas a ser mi papá por toda la vida? Ella había sido huérfana, sola en oscuridad del duelo, pero ahora, a través de los brazos del Calvario, ha estado unida a una familia cristiana por los siglos de los siglos. Yo espero que tú estés entendiendo lo que estoy compartiendo. La oscuridad habló de la liberación de nuestro caos. Pero óyeme, la oscuridad también habló del juicio de Dios sobre los pecados del hombre. Óyeme lo que estoy diciendo. Nosotros le tenemos miedo a la oscuridad, pero a veces no entendemos lo que Dios hizo con la oscuridad.
La oscuridad habló del juicio de Dios sobre los pecados del hombre. Piense en cómo los profetas de Dios se habían dirigido a este pueblo descuidado y desobediente sobre el día que el Señor se avecinaba. La gente puso toda su esperanza en la venida del Mesías. ¿Qué utopía sería para ellos? Se imaginaron. Vencería a todos sus enemigos, que ellos podrían seguir con sus vidas prosperando, comiendo, bebiendo, hasta su máxima satisfacción. Pero el profeta Amós les habla con severidad. Ay de ustedes que añoran el día del Señor. ¿Por qué anhelan el día del Señor? Ese día será de oscuridad, no de luz. Será como si un hombre huyera de un león solo para encontrarse con un oso. Como si entrara en su casa y se apoyara en la mano en la pared solo para que una serpiente lo muerda. ¿No será el día del Señor tinieblas, no luz, oscuridad total, sin un rayo de luz? En Amós capítulo 5, versículos 18 al 20. Pero luego regresa a ese tema 3 capítulos después. En Amós capítulo 8, versículo 9 dice: en ese día, declara el Señor soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y oscureceré la tierra a plena luz del día. No va a ser como un juicio para ellos en los que nos regodearemos, que significa alegrarse con maldad, sino para usted y para mí. Todos debemos comparecer ante el tribunal del Señor, y no será como un encuentro con una figura vestida de azul y oro y que sonríe en lo alto de las escaleras de mármol, dándonos la bienvenida a todos, lo que es dulzura, luz, como tantos fuera del cuerpo. Tendremos que dar, óigame, todos tendremos que dar cuentas. Todos tendremos que dar informe de las experiencias cercanas a la muerte. No, óigame, ese día será de oscuridad y no luz. Cuán inquisitivo será ese encuentro con la deidad. Por cada palabra ociosa, dice la palabra del Señor, por cada palabra ociosa debemos rendir cuentas en aquel día. Un adolescente cristiano se fue a la universidad hace unos meses. No conocía a nadie en aquel campus universitario. Él había estado orando por conocer a un cristiano y después de unos días de haber llegado ahí se encontró con una chica mientras hablaban. La chica le dijo, o ella le dijo, ¿eres cristiano? Dijo, sí. Oh, yo también soy cristiano. Y le dijo, su corazón se regocijó de que Dios hubiera respondido su oración. Entonces el muchacho habló de nuevo y le dijo estas palabras: y si juras en vano, no te preocupes, porque yo también juro. Y su corazón se hundió y dijo, ¿qué tipo de cristiano es este? ¿Qué tipo de cristiano era este? Como que nadie, parecía como que era alguien a quien él nunca había conocido. No sabía que en el día de juicio, aquella persona que decía que era cristiana, no sabía que en el día del juicio daremos cuenta de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca. ¿Qué tan mal pueden hablar los hombres pecadores? ¿Cuán vilmente pueden hablar las mujeres pecadoras? ¿Cuán desacriminante pueden hablar los cristianos profesantes? Pero óigame lo que voy a decir. Pero todos los pecados de la lengua se revelarán en ese tremendo día, y para muchos será oscuridad y no luz. Dios es luz y vivimos nuestras vidas en el reino de las tinieblas.
Cuando la luz se encuentra con la oscuridad, ¿qué es lo que sucede? La oscuridad se va. Te despiertas por la noche y de repente enciendes la luz. Pero tienes que apretar los ojos con fuerza, porque la luz es muy brillante. La oscuridad se ha desvanecido porque ha llegado la luz. Y es algo doloroso e impactante cuando llega la luz. Amós capítulo 5 versículo 18 dice: ay de ustedes que añoran el día del Señor. ¿Por qué anhelan el día del Señor? Ese día será oscuridad, no luz. Como la luz juzgará a las tinieblas. Por favor, piensa en la dureza del corazón de Faraón, en cómo Moisés le suplicó que dejara ir al pueblo del Señor. Y una y otra vez el Faraón incumplió su palabra y desafió a Dios, por lo que el Señor trajo la vara de juicio sobre Faraón en forma de gran juicio. Uno tras otro se vio obligado a dejar ir al pueblo de Dios. Entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que las tinieblas se extiendan sobre Egipto, tinieblas que se pueden sentir. Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo y la oscuridad total cubrió sobre todo Egipto durante 3 días. Nadie pudo ver a nadie ni dejar su lugar durante 3 días. Sin embargo, la Biblia dice que todos los israelitas tenían luz en los lugares donde vivían, según Éxodo capítulo 10, versículos 21 al 23. Egipto vivía una densa oscuridad. Era una oscuridad discriminatoria porque envolvía a los egipcios como una alfombra gruesa y no podían ver sus manos frente a sus ojos. Pero el pueblo de Dios en Gosén tenía luz. Fue el juicio de las tinieblas. Y sabe, así mismo sucede en el Gólgota. Las tinieblas hablaban del juicio de Dios y en su corazón está el Hijo de Dios, pero Él es santo, es inofensivo, sin mancha y separado de los pecadores. Dios dice de Él: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, ¿por qué está en el epicentro de la penumbra? Si vino a juzgarnos, ¿quién podría estar en su presencia? No habría esperanza para uno de otros. Todos estaríamos condenados. Pero Dios no puso a su Hijo en el mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Óigame, yo no creo que vamos a lograr terminar el tema, pero déjeme decirle unas cositas más. Jesús en el Gólgota estaba sufriendo la negrura del juicio, pero no es por Él mismo, no porque lo merecía, no porque Él merecía la más leve de las reprimendas, sino que era para aquellos en cuyas tinieblas Él hizo suyas, llevando su pecado y su juicio. ¿Me entiende lo que le estoy diciendo? Lo que le estoy diciendo es que en aquella cruz del Calvario, Jesús tomó tu oscuridad, tomó tu pecado, tomó con tus tinieblas y las hizo suyas. Por eso es que tú y yo no debemos tener miedo de penetrar la oscuridad, porque Jesús la hizo suya. Tú y yo podemos gozarnos de ese privilegio glorioso. Óigame por favor lo que le voy a contar. Un hombre que se llamaba Alun McNabb
estaba hablando con un judío convertido y le dijo a Alun su preocupación por otro médico judío con el que había hablado varias veces. Y dijo, ¿cómo puedo comunicarme con él de manera más eficaz? Era la pregunta que él se había hecho a sí mismo. Y lo que decidió fue imprimir el capítulo 53 del libro de Isaías. Lo imprimió en una hoja de papel. Y entre los versículos de este capítulo están estos que dice: fue despreciado y rechazado entre los hombres, varón de dolores y experimentado con el sufrimiento, como aquel a quien los hombres esconden el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Sin duda, asumió nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores, pero lo consideramos herido por Dios, abatido, herido por Él y afligido. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó sobre Él el pecado de todos nosotros. Isaías 53 del verso 3 al 6. Entonces este cristiano volvió a ver a este médico judío y al final de la consulta le dio el papel y le dijo: ¿quieres leer esto? Bien, le dijo el hombre, y fue a meterlo en su attaché, fue a meterlo en su maleta, y él le dijo: no, yo quiero que lo leas ahora, le dijo. Entonces el judío miró esas palabras y luego, a los pocos minutos, nuestro amigo le dijo: ¿de quién crees que se escribieron esas palabras? Oh, dijo el judío, acerca de Jesús. ¿No es extraordinario?, respondió el judío convertido. Esas palabras son tus escrituras hebreas del profeta Isaías en el capítulo 53. Y sin embargo, dices que son acerca de mi Salvador Jesucristo. Eso es lo que te he estado tratando de decir con tanta frecuencia. En el Antiguo Testamento mismo la gente sabía que la sangre de los animales no podía lograr el perdón de los pecados. Sabían que eran tipos y anticipos de perdón divino permanentemente que Dios lograría. Les digo todo. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento pone en duda la justicia y la rectitud de Dios si no hay un sacrificio divino real ofrecido por Jesucristo. Por eso es que el autor de los Hebreos, en Hebreos capítulo 10 y versículo 4, dice esto: la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden perdonar pecados. Ahora bien, ¿en qué se basa todo este ritual de expiación del Antiguo Testamento? Oiga, el sacrificio de toros y de cabras y palomas y vaquillas rocas y ovejas y palomas y otros animales. Y sin embargo el autor de los Hebreos dice que la sangre de los toros y de las cabras no pueden perdonar pecados. No se refiere a que la sangre de los toros, cabras, no puedan perdonar ahora en la era del Nuevo Testamento, pero que no podía perdonar en el Antiguo Testamento. Quiere decir que nunca pudo perdonar el pecado. La sangre de los animales no puede expiar el pecado humano. Si asesinó a alguien, la sangre de cabras y de corderos no puede obtener el perdón. No pueden lograr la reconciliación
no pueden lograr la redención, no pueden propiciar la ira de Dios por mi miserable vida. Entonces, nuestros ojos se posan en las palabras del profeta Isaías, en el capítulo 53, donde nos habla del gran anticipo, la gloriosa ofrenda por el pecado, el siervo del Señor que un día vendría, el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. La propiciación ofrecida por Jesucristo demuestra y reivindica la justicia de Dios al establecer el sistema de los sacrificios del Antiguo Testamento. El Gólgota ofrece un verdadero sacrificio en el que se basan todos. Eran las imágenes, esta realidad. Ellos eran los tipos y él era el antitipo. La oscuridad del Gólgota revela el resplandor de la justicia de Dios. Dios no solo barre el pecado debajo de la alfombra. No, Dios no le da tarjeta amarilla a un pecador. No hay tarjetas amarillas en la economía divina. Dios da tarjeta roja. La Biblia dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero Dios, en su asombrosa piedad, ha tratado con el pecado con la muerte de su propio Hijo. Le dio la tarjeta roja al Cristo sustituto sin pecado. Esos sacrificios de animales en el Antiguo Testamento no fueron efectivos para perdonar el pecado. Oh, señalaron al prometido, al siervo sufriente de Isaías 53, que logró nuestro perdón por sí mismo en el madero del Calvario. Yo quiero que me dé unos minutos más. Déjenme terminar esta parte. El doctor Ligon Duncan de Jackson, él tenía un profesor en el Covenant Seminary en St. Louis, Missouri, que hablaba evangelísticamente en varios entornos. Y este era un hombre que hablaba con mucha valentía. Un día fue invitado por un grupo de empresarios cristianos que tenían un almuerzo semanal en la ciudad de St. Louis, Missouri, para dirigirse a ellos. Y siempre pedían oradores que hicieran una presentación del Evangelio. Y antes de que este profesor llegara, antes de venir, se le dijo que habrían algunos hombres de negocios judíos que iban a estar presentes, así como gentiles incrédulos. Algunos judíos habían creído en Cristo durante mucho tiempo, pero otros judíos no eran cristianos. Le dijeron, ahora habla sobre lo que quieras. Entonces decidió, yo sé de lo que voy a hablar. Y él tituló su mensaje, Moisés, el gran bárbaro. Ahora estoy seguro que esa frase fue calculada para ofender a la multitud de gente que estaba allí. Esa es una declaración bastante audaz, porque Moisés es el compendio, es el sumario, es el resumen, es el epítome de la cultura judía. Él es el gran profeta, él es el dador de la ley. ¿Cómo te atreves a hablar así de Moisés y decir que Moisés es un gran bárbaro? Pero este era el punto importante, que si Moisés por sí mismo había sustituido un sistema de sacrificios de animales, que Moisés se imaginaba que por sí mismo apartaría la ira de Dios, entonces Moisés no es diferente de un salvaje galés de Pendinas hace 2000 años que vio el sol oscurecerse al mediodía y sacrificio de un ternero para hacer que el sol reapareciera. Este salvaje galés está bajo la ilusión de que puede apaciguar, aplacar y complacer a los dioses a los que sirve matando a un animal. Oiga, la diferencia crucial entre los sacrificios de Moisés y el sacrificio del salvaje es simplemente esta, que el sacrificio de Moisés
apunta hacia el verdadero sacrificio de Jesucristo. Oh, no eran capaces ni estaban diseñados por sí mismos para perdonar pecados, pero sí señalaron el único sacrificio real que perdona los pecados. ¿Está viendo usted, por favor? ¿Está viendo la lección crucial? La obra cruzada de Cristo fluye en ambas direcciones. Fluye hacia el tiempo. Oh, fluye hacia atrás en el tiempo y fluye hacia adelante en el tiempo. Es la obra de Cristo en la cruz. Oh, en la cruz, la que cubre los pecados de todos aquellos que están bajo el pacto de gracia de Dios en el Antiguo Testamento. Por eso era justo que Dios fuera misericordioso con ellos, aunque en ese momento de la historia no se había proporcionado ningún sacrificio real por el pecado. También en el Gólgota fluye hacia nosotros. Vivimos más de 2000 años después de la crucifixión, de la obra expiatoria de Cristo, y sin embargo, sus beneficios continúan fluyendo. La justificación nos muestra cómo la misericordia de Dios se basa en la justicia y en la rectitud. Oh, vamos a dejar este tema aquí. Pero óigame, yo creo que es bien importante que usted y yo entendamos qué es la oscuridad, qué es lo que Dios ha hecho con la oscuridad y por qué no debemos tener miedo en penetrar a ella. Óigame, por favor. Jesús dijo: aunque andes en valle de sombra, aunque andes en valle de obscuridad, no temerás mal alguno, porque Jehová estará contigo. Óyeme, no le tengas miedo a la oscuridad. No le tengas miedo al conflicto. No le tengas miedo al problema. Agárrate de Cristo, porque los efectos del Gólgota, los efectos del Calvario que se dieron hace 2000 años, siguen teniendo vigencia hoy. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay tanta gente que está atrapada por tinieblas. Hay tantos hijos que están atrapados en oscuridad. Hay tantos sueños que están atorados en la oscuridad. Hay tantas cosas que tú tienes perdidas en la oscuridad. Penetra en la oscuridad en el nombre de Jesús. La Biblia dice que el Señor en el principio, en el reordenamiento, en la reestructuración, en la restauración del todo, el Señor no le pidió permiso a las tinieblas, se metió en ella y dijo: sea la luz. Oh, yo escuché, yo leí una tarjeta que uno de mis amigos puso hace unos momentos. Él dijo, mi amigo Henry Pye dijo algunas veces: tenemos que meternos en la oscuridad para encontrar la luz. Yo te quiero invitar, no le tengas miedo a la oscuridad. No le tengas miedo a la oscuridad, no le tengas miedo a la oscuridad, porque aunque andes en valle de oscuridad, en valle de sombra de muerte, el Señor prometió estar contigo. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos, cuando vayas a la oscuridad contra tus enemigos y viereis caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no temas temor de ellos, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está en medio de ti, y Él es Dios grande y Él es Dios temible. Óyeme bien lo que te estoy diciendo.
No le tengas miedo a la oscuridad, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará de la peste, Él te librará de la tiniebla destructora. ¿Me está entendiendo lo que le estoy diciendo? No le tengas miedo a la oscuridad. Llénate de la autoridad que Cristo conquistó para ti en la cruz del Calvario y enfrenta la vida con valentía. Acuérdate, óyeme por favor lo que te voy a decir. Mi hija está por salir para Florida. Mi hija Débora está por salir para Florida. La gente y los noticieros están diciendo que Florida es el epicentro de la pandemia en los Estados Unidos, a la par de Texas, Arizona y California. Y hace pocos días, ayer cuando ella venía de la iglesia, que yo la fui a traer, yo le dije, Deborita, quiero que entiendas una cosa. Lo más importante en este tiempo, lo más importante en este tiempo es que nosotros tengamos la certeza y la seguridad de que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, porque sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. No le tenga miedo a la oscuridad. Mejor arreglemos nuestra vida con el Señor. En aquel día, cuando Él estaba colgado en el Gólgota, en aquel madero en el Calvario, la oscuridad se hizo presente. Los demonios se salieron de sus cuevas infernales para atormentarlo. Pero quiere que te diga algo. Ciertamente lo crucificaron, se burlaron de él, lo escarnecieron, lo escupieron, lo maldijeron, lo mataron en aquella cruz y después lo sepultaron. Pero te digo algo, la muerte no lo pudo detener, la oscuridad no lo pudo detener, las tinieblas no lo pudo detener, porque al tercer día se levantó con poder y con gloria, fue al cielo, y la Biblia dice que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre, y pronto, muy pronto, Él viene por ti y viene por mí. Hoy, lo más importante de nuestra vida es que tú y yo nos aseguremos que estamos listos para encontrarnos con el Señor. No le tengas miedo a la oscuridad. Entrégale tu corazón a Jesús. Vive para Jesús. Vive para Él. ¿Sabes algo? Óyeme por favor lo que te voy a decir. Un querido amigo mío, un hombre de Dios, hace pocos días me comentó que él y su familia fueron afectados, están siendo afectados por el COVID. Y yo le hice la pregunta, óyeme, pero ¿tienes idea cómo fue? Y me dijo, Joséito, eso es lo curioso, que nosotros no salimos. Mi esposa es estrictamente cuidadosa y delicada. Ella me regaña a mí porque no tengo esto, porque no hago aquello. Y mira, no sabemos por dónde entró. Te digo algo. La Biblia dice, no temáis a quien puede matar el cuerpo, más bien temed a aquel que puede arrojar nuestras vidas al infierno. Usted y yo tenemos que preocuparnos hoy más que nunca por tener una comunión íntima y preciosa con Jesús. Y le prometo algo, óigame, se lo digo de verdad, cuando usted y yo logremos pulir, logremos mejorar nuestra relación con el Señor, las cosas van a cambiar. Usted y yo
Vamos a vivir una vida de gozo y de felicidad con esperanza. ¿Me está entendiendo? No le tengan miedo a las tinieblas. Mañana vamos a continuar con este tema. Yo voy a estar hablando. La razón, estoy hablando sobre la oscuridad. Tenemos que conocer qué es la oscuridad. ¿Me entiende? Para poder penetrar en ella. Ayer di una introducción. Mañana voy a hablar que la oscuridad habló de la obra sustitucionaria de Cristo. Óigame, mañana terminamos esta parte. Por favor, no se lo pierda. Pero ahora déjeme orar por usted. Yo tengo entendido que hay muchas personas, que hay muchas familias que están atrapados por oscuridad, por confusión, esclavos de temores. Oh, yo estoy convencido y estoy sabido. Yo he recibido multitud de llamadas y multitud de mensajes de los diferentes lugares del mundo, donde la gente me cuenta las situaciones que están viviendo. Oh, amigos, que un hombre me escribió hoy y me dijo, pastor, me dijo, por más que he tocado tantas puertas, ninguna se me ha abierto. Por eso él decía, por eso le dije que los mensajes que usted ha estado predicando eran muy puntuales. Hay personas que están pasando por momentos de oscuridad financiera. Hay personas que están pasando por momentos de oscuridad física, con problemas en su salud. Hay problemas que están pasando por momentos de oscuridad familiar. Algunos que en tiempos de pandemia están hablando de divorcios. Hijos peleando con sus padres y abandonando sus casas. Hace pocos días yo le conté a usted de un gran querido amigo mío que me llamó pidiendo auxilio por su hijo que está atrapado por las drogas. Y le conseguimos un lugar donde rehabilitarlo, y el papá estaba muy feliz. Y el día que el hijo tenía que ir al programa, el hijo dijo, no, yo no estoy rehabilitándome. Y yo pude sentir el dolor de aquel padre y de aquella madre. Porque el anhelo de un padre es ayudar a sus hijos. No hay cosa más terrible que ver que un padre que está en luz ver a un hijo que está atrapado en tinieblas. No hay cosa más terrible que esa. Un día me escribió un joven diciéndome, pastor, ore por mí. Porque yo lo que quiero es honrar al Señor, yo quiero servir al Señor, pero pareciera que eso me causa problemas porque la gente habla mal de mí, me aborrece. Óigame, hay familias que están pasando por oscuridad. Pero yo quiero animarte hoy. Acuérdate del sacrificio de la cruz. Acuérdate de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay razón para tenerle miedo a la oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabe qué significa eso? Eso significa que cuando tú vas con Jesús, en el momento en el que tú penetras la oscuridad, se tiene que hacer a un lado, porque la luz de Cristo disipa las tinieblas, disipa la oscuridad. ¿Me estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Estás comprendiendo lo que te estoy diciendo? Óyeme, si en algún tiempo hemos tenido necesidad de creer la palabra del Señor, es hoy. Hoy. Yo anhelo ver a mis hijos. Yo anhelo abrazar a mis nietos.
Cuando yo miraba las fotos de los niños de las montañas de Esquipulas, oh, yo anhelo experimentar la sonrisa de esos niños cuando reciben no la bolsa, sino un abrazo de Jesús por medio suyo. Yo anhelo con toda mi vida penetrar en el mundo de las tinieblas, sabiendo que mayor es el que está en mí que el que está allí en la oscuridad. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Este mundo está gobernado por tinieblas, aparentemente. Pero ¿sabe algo? Usted y yo pertenecemos al reino de la luz. Y hemos sido llamados para que como embajadores podamos penetrar al reino de las tinieblas y hacerlo resplandecer con la luz gloriosa de Jesucristo. Hoy quiero orar por todas aquellas familias, por todas aquellas personas que pudieran estar atrapados por algún tipo de oscuridad. En el nombre glorioso de Jesús, Padre y Dios que estás en gloria. Señor, tú conoces mejor que yo el corazón de tus hijos, la necesidad de tus hijos. Señor, tú conoces la situación que están viviendo. Algunos de ellos, ya sea que directa o indirectamente, podrían estar atrapados por las tinieblas, por la oscuridad del pecado, Señor. Algunos podrían tener alguno de sus hijos o algún ser querido atrapado por la oscuridad del pecado, atrapado por la esclavitud de las drogas, de algún vicio, de alguna situación, Señor. Oh, Padre, pero tu palabra dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz y la gloria de Jehová ha venido sobre ti. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, yo oro, Señor, para que tu Espíritu Santo, grande, glorioso y poderoso, Señor, se manifieste y se haga presente en la vida de cada uno de ellos, Señor. En el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Tu palabra dice, amado, yo anhelo, yo deseo que tengas salud, que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Yo oro, Señor, porque esa luz tridimensional tuya llegue, Señor, a la vida de cada uno de tus siervos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que tu luz, Señor, disipe toda tiniebla en sus hogares, en sus familias, en sus vidas. Oh, toda tiniebla de oscuridad, en enfermedad, sea disipada por la luz de tu glorioso evangelio. Tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Por eso yo oro, Señor, por mi prima Marlene González. Yo te pido, Dios eterno, que la luz de tu gloriosa palabra, Señor, penetre en esa tiniebla de cáncer, Señor, que le ha estado estorbando. En el nombre glorioso de Jesús, y que sea disipado ese cáncer para la gloria de tu nombre. Padre, seguimos orando por Víctor Moisés Boch, por Sandra Boch, Señor. Seguimos orando por su hija Astrid, por su hijo Eddie. Oramos por la familia Ramírez, Señor. Oramos en el nombre de Jesús por la familia Boche. Señor, que la luz de tu palabra penetre en sus vidas en el nombre glorioso de Jesús. Y que traiga sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual. En el nombre glorioso de Jesús. Señor, oramos, Dios eterno, por la pastora Lucrecia de Castro allá en Guatemala. Señor, levántala poderosamente para la gloria de tu nombre. Señor, en el nombre glorioso de Jesús, oramos, Dios eterno, por la familia Marroquín Álvarez allá en Wichita, Kansas. Oramos por el pastor Claudio y Lucy y toda la congregación allá en México, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por la hermana Rosita Pérez Alonso
En el nombre glorioso de Cristo oramos, Señor, por la familia Mazariegos Álvarez, allá en la zona 14, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús, por toda nuestra familia en Honduras. Oramos por nuestra familia en el Perú, Señor, allá en la selva amazónica, Dios eterno, en Requena, en Iquitos. Oramos por cada uno de nuestros pastores en Iquitos, en Guatemala, Señor, en el nombre de Jesús. Oramos por la iglesia Mahanaín, allá en San Pedro Sula, Dios eterno. Oramos, Señor eterno, en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre glorioso de Jesús oramos por todas aquellas familias que de alguna manera se han involucrado, Señor, para ayudarnos a hacer la luz que pueda penetrar a los hogares necesitados, Señor, allá en los diferentes lugares donde nos estás permitiendo llevar provisión. Oramos, Señor, porque sigas confiando tus recursos en nosotros, que sabes que los usamos para tu gloria. En el nombre de Jesús, para poder seguir ayudando al necesitado. Oramos en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, yo oro por Janet Magaña. Señor, su madrecita Miriam Kunze, Señor, que ha sido diagnosticada con un problema en su útero. Señor, por favor, en el nombre de Jesús, que la luz de tu palabra penetre en la oscuridad de esa enfermedad y que la disipe en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre de Jesús yo te pido misericordia por Marco Antonio Morales. Lleva sanidad y liberación a su vida. Por Luz Bocanegra allá en Iquitos. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Por la familia Jacinto allá en el puerto de San José. Por la familia Contreras allá en Los Ángeles, California, Señor. En el nombre de Jesús, por Marisol Vázquez, por la familia Carlos, Señor, por Maggie Cisneros, Señor, que tu luz penetre en ese hogar, en esa familia, por toda la familia Guzmán, Señor, allá en California y en Guatemala, en el nombre de Jesús. Señor, yo te pido por la familia Burgos, por la familia Teo, Señor. En el nombre de Jesús, sigue levantándolos para la gloria de tu nombre. Señor, yo oro por Débora González, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, por su madrecita, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Veridiana, Señor, que tu luz siga resplandeciendo en ella. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Yo oro, Señor, por cada una de las familias que están conectadas en este momento. Que tu gloria, Señor, resplandezca en ellos. Los bendigo en el precioso nombre de Jesús. Y te doy gracias por este tiempo maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Así es que los espero mañana en el nombre de Jesús. Espero con todo mi corazón que así como yo me emociono conociendo la palabra del Señor, así se emocionen ustedes también. Edwin, te bendigo con todo mi corazón. Vicky, te bendigo con todo mi corazón, los bendigo. Y tía Blanca, te bendigo en el nombre de Jesús. Bendigo a tu familia. Bendigo a tu familia en el nombre de Cristo. Pastor Fernando Hernández, te bendigo, te amo mucho. Gracias por ser mi amigo de mucho tiempo. Pedrito, te bendigo. Pedro Avendaño, Dios te bendiga. Janet, Dios te bendiga. Sigo orando por toda la familia Ramírez. A todos mis amigos allá del Cantón 21. Maite González, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. Dios bendiga a todas las familias allá en el Cantón 21, en la ciudad de Guatemala. Las familias en Esquipulas, las familias en San Pedro Sula. Sergio Méndez, Dios te bendiga. Dios te bendiga, mucho gusto de saludarte, qué bueno que estás ahí. A todas las familias allá en México, les bendigo con todo mi corazón, hermana Leti, Dios te bendiga. Hermano Julio, Pastor Julio, leí tu mensaje y quiero que sepa que estoy tomando cartas en el asunto, ¿ok? Solo órale al Señor, que Él resplandezca sobre tu vida. Hermano Valdemar, te bendigo con todo mi corazón y bendigo a tu familia. Iris, te bendigo con toda mi vida.
Dale un abrazo a tu madrecita por mí. Dile que la extraño mucho. Yo sé que me está viendo, pero cómo amo a esa mujer. A mi madrecita Rosanelia Alvarado la bendigo con todo mi corazón. Tía Vilma, te bendigo con toda mi vida. No me voy a cansar de seguir orando y de clamar hasta que toda tu familia venga a los pies de Jesús. Aleluya. Cat is Aston, God bless you. God bless you. I'm so glad to see you there. José Gerardo, Dios te bendiga. Qué gusto me da saludarte. Bendigo toda tu familia en el nombre de Jesús. ¿Ok? Y mañana seguimos hablando sobre ese tema precioso de penetrando la oscuridad. Penetrando la oscuridad. Oh, vamos a aprender mucho de la palabra del Señor y espero verlo. Carmencita Posada, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Qué gusto saludarle. Dios te bendiga, pastor amado de la Iglesia Cristiana Roca Inconmovible. Dios te bendiga. No se olviden de compartir. Usted nunca se imagina, nunca sabe a quién usted puede bendecir al compartir este tema. ¿Ok? Bueno, el tiempo nos ha avanzado. Le mando un beso con todo mi corazón a mis nietos preciosos, que los extraño mucho, pero yo sé que Dios me va a permitir verlos pronto. Allá en San Pedro Sula está Alfonso y Isabela, y en Esquipulas está Santiago y Mía, y en la ciudad de Guatemala está Ariana y Zulema. Los amo con todo mi corazón. Que tengan una buena noche y que la paz que sobrepasa todo entendimiento sea con ustedes, y que mi Señor los siga coronando de favores y de misericordia. Los veo mañana a la misma hora. Dios les bendiga. Bendiciones.